Muy buenos días a todos. Gracias a Dios estamos reunidos con ese gran propósito de alabar y glorificar a nuestro Creador, el que nos dio todo, nos regaló la vida. Dios nos tomó en cuenta, imagínate. Imagínate que un personaje de este mundo nos tome en cuenta y nos lleve a su palacio, a su casa, a su mejor sitio, que nos lleve una persona. Uno se pone contento, pero el Creador de todas las cosas nos dio la vida, nos tomó en cuenta y estamos aquí. Y eso ya es una gran bendición. Eso es maravilloso, que Dios nos haya tomado en cuenta y formamos parte de esta vida con un gran propósito. Dios quiere que todos y cada uno de los presentes formemos parte de su familia. Dios quiere una familia espiritual. Hay dos tipos de familia, ¿verdad? La familia de este mundo, la familia material, donde nacemos, y Dios quiere ahora que entendamos, así como Él nos dio la vida, nos dio la oportunidad, nos regaló la vida, Él quiere que ahora formemos parte de su familia espiritual, y Él nos da la libertad de escoger. Ser miembro de la familia de Dios es un gran privilegio. Y Dios lo compara como el cuerpo humano. El cuerpo humano, sabemos por ejemplo que esta mano depende del brazo. El brazo del hombro, del cuerpo para que se sostenga la mente, y todo el cuerpo bien unido. Depende entonces un miembro del otro, funcionando bien organizado para la gloria de Dios. Dice en 1 Corintios 12:12. Fíjate lo que nos dice allí. Dios, viendo y queriendo la organización de todo aquel que quiera venir a Él. Todos los que estamos aquí queremos, pero Dios quiere que nos organicemos como familia de Él. Dice 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno, vemos el cuerpo, cada uno una comparación, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también debe ser la familia de Cristo. Ser miembro del cuerpo de Cristo, hermanos, es el privilegio más grande que pueda existir. Nos da sentido de pertenencia. ¿Pertenecemos a quién? A Dios. Ser miembro de la iglesia del Señor debe producir en nosotros ánimo y estimularnos y producir gozo. Por eso cantamos. Cantamos y nos llenamos de gozo cuando cantamos, cuando oramos, cuando participamos, cuando salimos de aquí decimos, adoramos a Dios y nos sentimos contentos porque formamos parte del cuerpo de Cristo. Y ese es un mandamiento. Es un mandamiento formar parte de la iglesia local. Es un mandamiento cumplir con el diseño del Señor, con lo que Dios diseñó. Entonces debemos ser fieles, debemos participar en esas grandes bendiciones, tenemos que adorar, cantar, edificarnos en las reuniones, ver las explicaciones, ver lo que nos dice la Biblia, la información, el conocimiento de la justicia de Dios. Es bueno todo eso porque Dios lo dejó y Él forma parte entonces de esa gran bendición por la cual nosotros existimos. No sé si ustedes recuerdan un episodio de dos mujeres, Marta y María. Y resulta que el Señor alabó a María porque tomó la mejor parte, buscó la manera de honrar y glorificarlo. Vino al Señor, y eso es muy importante. Querer obedecer las cosas de Dios, querer obedecer el Evangelio. Es necesario, hermanos, sentarse a los pies de Jesús, oírle. Es una gran bendición, como hizo María. María lo hizo de esa manera, venir a la congregación, entender que somos parte de lo que Dios nos dio, tomar una decisión. Hermano, hermana, amigo, ¿usted cree esto? ¿Usted cree que esto es verdad, lo que dice la palabra de Dios? Usted está aquí porque cree eso. Eso es muy importante. Lo cree de verdad. Y eso es para la gloria de Dios.
Así que así como el cuerpo es uno y todos los miembros estamos en comunión, tenemos comunión, estamos participando, un cuerpo bien unido, así como Cristo. Así como Cristo impone el ejemplo del cuerpo humano que es tan importante para cada uno de nosotros, todos unidos. Sigue diciendo ahí en 1 Corintios 12:14. Además, hablando del cuerpo, no es solo un miembro, no es un solo miembro, ¿verdad? No es uno solo aislado por allá, que no vuelve más nunca, que dice yo estoy en el cuerpo del Señor, pero no participa. No es parte del cuerpo del Señor, no es. Porque el Señor quiere un cuerpo, una familia, varios miembros unidos en los propósitos de Él. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Dice el 21, hermanos. 1 Corintios 12:21. El ojo no le puede decir a la mano. Juanita no le puede decir a Ronald, ¿verdad? O Linda no le puede decir a Celia. No le puede decir a Mariano. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Si dice el ojo, hoy no quiero mirar nada. Imagínate qué pasaría con el cuerpo. O dicen los pies, no quiero caminar, hoy no voy. Así cuerpo, hermano, no funciona. Un cuerpo así no funciona. Pero que un miembro le diga, porque el miembro depende del otro, ¿verdad? Y si el miembro le dice, hoy no quiero, paraliza el cuerpo. Tiene que haber un acuerdo, una coordinación entre todos los miembros. Recordemos que la cabeza, ¿qué es? Cristo Jesús. Y nosotros estamos unidos a Él. 1 Corintios 12:26 sigue diciendo. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, juntos funcionando. Esto significa que se debe uno al otro, nos debemos el uno al otro. ¿Qué pasa con mi hermano? ¿Cómo está mi hermano? ¿Somos qué? Tenemos entonces una unión, formamos parte integral, constituimos. Es una pertenencia, componemos como seres humanos y todos aportamos, formamos parte de esa gran familia. ¿Estamos qué? Funcionando. Es una familia funcional. Y eso es lo que significa la palabra iglesia. Iglesia significa un grupo de personas, una reunión, una congregación, grupo de personas que tenemos comunión con Cristo, donde debe existir una buena moral, logrando entonces que Dios nos perdone y entendiendo que nosotros somos salvos. Si en este momento morimos, nos vamos con el Señor, porque somos parte de su familia. Hermano, en este mundo tenemos que decidir si vamos a servir a Cristo unidos como congregación, participando como en las reuniones de la iglesia. Y ese concepto, hermano, de que debemos participar, formar parte, es un mandamiento y lo encontramos en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, y lo encontramos en dos sentidos. Lo encontramos en el sentido universal y en el sentido local. Pero debemos entender que la iglesia es una. La iglesia es una, pero en la Biblia la vemos manifestada en dos aspectos que debemos entender. Una localidad donde nos congregamos, aquí estamos congregados en un local, en un sitio, en una dirección, y pertenecemos. Aquí está Juanita, está Ronald, está Zenaida, está Angélica, está Alejandra, ¿verdad? Está María Ángel. Nosotros tenemos, en este caso, una localidad donde vinimos a adorar a Dios y donde sabemos quiénes pertenecen a la iglesia local. Esa es una localidad donde hay una organización, donde empezamos a las 10 de la mañana, donde un hermano dirige, el otro canta, ¿verdad? Entonces estamos organizados en un local, en una localidad, en un sitio. Y en este momento estamos dando gloria y honra a Dios, orando, cantando, recordando la cena. Eso es muy importante. Dice allí en Efesios 5:25.
Es muy importante entender qué es una iglesia local y también qué es una iglesia universal. Ya entendemos lo que es la iglesia local, un sitio donde nos reunimos, donde organizamos y cumplimos con lo que Dios nos manda, y es necesario estar allí. En Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice aquí: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué pasa, hermanos? El Señor Jesús se entregó por todos los miembros de la iglesia en Guanare, es verdad, por esta localidad. Pero no solamente el Señor se entregó por esta localidad, sino por todas las iglesias locales que hay en el mundo. Entonces allí significa, ¿verdad?, por todos los salmos de todos los tiempos, y ahí significa lo que es la iglesia universal. Por ejemplo, una iglesia local, Filipenses 1:1. Un ejemplo. Allí en Filipos, en una ciudad que se llama Filipos, estaban los filipenses. Y dice allí en el capítulo 1:1, escrito por Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están ¿dónde? Que están en Filipos. Allí en Filipos estaban con obispos y diáconos. Estas personas se reunían en un lugar específico y se organizaban de acuerdo a lo mandado por los apóstoles. Predicaban la palabra, obedecían el evangelio, las buenas noticias de salvación, que si tenían fe, que tenían que creer, que tenían que obedecer, bautizarse para el perdón de sus pecados. Y después de que la persona obedecía, entonces se congregaba, buscaba una congregación, un sitio donde congregarse. Eso es muy importante, esa es la iglesia local. La iglesia universal, Hechos 2:47. Dice allí en Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿quién los añade a la iglesia? El Señor. Y para ser agregados a la iglesia hay que creer, hay que arrepentirse, hay que confesar a Cristo, hay que bautizarse para el perdón de sus pecados, y la persona entonces es agregada a la iglesia. Después de que la persona es agregada a la iglesia, entonces tiene que buscar una localidad, un sitio, un grupo de hermanos que prediquen la palabra y se congreguen. Y esa es la iglesia local. Cuando la persona se bautiza, inmediatamente pertenece a toda la iglesia universal, porque el Señor lo ha agregado a los salvos. Entonces esa es la obra de Cristo, y Dios lo hace por medio de un trabajo responsable de cada hermano, de cada hermana, y de toda persona que quiera formar parte, entonces, de los salvos. Y es necesario, cuando la persona se bautiza, cuando la persona viaja, cuando la persona va a un sitio, buscar una localidad donde congregarse. Es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque es necesario formar parte del cuerpo y obedecer al Señor en todo momento. Así como el cuerpo nos obedece en todo momento y está organizado de una manera que Dios le agrada. En el sentido material, sabemos que un miembro del cuerpo no se puede despegar, porque si se despega, perdemos. Igualmente, un miembro de la familia de Dios, en el sentido espiritual, donde quiera que esté, tiene que buscar una iglesia local para formar parte, cumpliendo entonces con el propósito eterno de Dios por medio de trabajar en la obra del Señor, porque cuando nos congregamos estamos estimulando ¿a qué? Al amor y a las buenas obras, nos dice la palabra de Dios. Entonces la idea es, hermanos, que hay que ver lo que es la iglesia local y la iglesia universal. Otro ejemplo. En la iglesia local de Corinto, 1 de Corintios 5:1, dice allí que había un hermano, había una persona que era ¿qué? Fornicaria. Este hombre le había quitado a la mujer a su padre. Estaba pecando. Él estaba en una iglesia local. ¿En la iglesia local de qué? De Corinto. Y vemos allí ejemplos a lo largo de las diferentes iglesias locales, Filipos, Roma, Galacia, todas las iglesias locales, ejemplos de personas que estaban haciendo lo correcto delante de Dios, pero había personas que no estaban haciendo lo correcto. Ahora le pregunto, ¿las personas que no estaban haciendo lo correcto pertenecían al cuerpo de Cristo, pertenecían a su iglesia? No.
porque estaban ¿qué? Pecando. Primera de Corintios 5:1 dice que este fornicario deberían entregarlo a Satanás, porque no estaba haciendo la obra del Señor. Ese hombre estaba en la iglesia ¿qué? Local, pertenecía a una localidad, a un sitio. Los hermanos decían, este es mi hermano. Muchas veces hay personas que no están haciendo lo correcto, pecan y nadie sabe. Esas personas, ¿cómo no? Están en la iglesia local, en la localidad, en este caso de Corinto, de Roma, vemos allí esos ejemplos, pero en la lista de Dios no están. ¿Quién es el que sabe quién está en la iglesia universal? El único que sabe quién está en la iglesia universal es Dios. Entonces vemos, muy importante entender lo que es la iglesia local, donde nosotros participamos, donde nosotros nos arrepentimos, donde nosotros nos congregamos y Dios nos recibe. Pero es muy importante estar en la iglesia local, porque allí vamos a crecer, allí vamos a hacer un trabajo interminable, allí vamos entonces a servir al Señor, allí nos vamos a convertir. Este hombre fornicario podía arrepentirse, podía cambiar, y el Señor le estaba bendiciendo cuando él se arrepintiera y cambiara. Hermanos, de la iglesia local, de esta localidad, vamos a partir ¿para dónde? Para el cementerio. Y aquí me van a sacar ¿para dónde? Dice la gente, de esta casa me sacan para el cementerio. De la iglesia local nos deben llevar ¿a dónde? Al cementerio. Porque aquí vamos a ¿qué? A perseverar, aquí vamos a estar, aquí vamos a luchar. Y es muy importante, hermano, porque de la iglesia local vamos a pasar a la vida eterna. Por eso es importantísimo, hermanos, pertenecer, estar activo en la iglesia del Señor mientras tengamos vida. Debemos identificarnos, formar parte del grupo, trabajar, luchar. ¿Quién quiere, hermano, estar en el cuerpo de Cristo? ¿Quién quiere estar en la iglesia local? El ojo, el oído, apartado, hermano. ¿Qué pasa cuando se aparta el oído? Hermano, todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Y tenemos que decírselo a nuestros seres queridos, hermano, que lo tengan claro, a nuestros vecinos, a Alejandra, a Victoria cuando crezca, a Ariane, a Giovanni, y decirle, mire, forme parte del cuerpo de Cristo. Usted tiene que tener claro, hermano, que ese es un plan divino, es un plan de Dios para salvar el alma. Ese es el propósito de Dios, ese es el propósito del cielo, porque Cristo bajó del cielo con ese propósito. Y tenemos que transmitirlo, decirlo a quién, que esté en la mente de cada uno de nosotros, que viva allí, ¿verdad?, en la conciencia. Que tenemos que decirlo, tenían que decirlo los corintios, tenían que decirlo los romanos, pero tenemos que decirlo nosotros también hoy en día, en cualquier época. ¿Por qué, hermanos? Dice Hebreos 4:12. Dice que porque la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es poderosa. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Hermano, ¿a quién debe decirle usted eso? Usted debe decírselo a su hijo. Es un mandamiento. Usted debe decírselo a su primo. Usted debe decírselo a su mamá, a su papá. Debemos decirlo a todos, hermanos. ¿Cuándo? Hoy, mañana y todo el tiempo. Tiene que ser, hermano, algo que verdaderamente forme parte de la vida nuestra. Repítalas a sus hijos, dice Deuteronomio 6:7. Repítelas a tus hijos, hables con ellos estando en casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Deuteronomio 6:7. ¿Por qué lo vamos a dejar para después, hermano, si es lo más importante de la vida? Así como nos preocupamos tanto para que los muchachos aprendan en esta vida las cosas de esta vida. ¿Cuál es más importante? Efesios 4:16. Entonces la idea es activos, desarrollándonos, porque nacemos y un día vamos a morir. Efesios 4:16 dice que todo el cuerpo, bien concertado, el cuerpo, en este caso la congregación y localidad,
pertenecemos, entonces yo voy a formar parte del cuerpo, estoy interesado, unido por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro va a hacer una actividad, todos somos diferentes, unos cantan bonito, otros dirigen la cena bien, otros les gusta limpiar, otros les gusta participar en la cena, lavar las cosas del Señor, hay muchas actividades dentro de la iglesia, dice allí, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿qué? En amor. Vamos, qué maravilla formar parte, sembrar en nuestro corazón, en nuestra mente, ese sentido de pertenencia. Pertenecemos al Señor. Dígaselo a su hijo, a su hija, a su familia, allá donde trabajamos, hermano, la responsabilidad es dar ejemplo, hacer ver eso, lograr la importancia de que vean cómo la iglesia del Señor, transmitirlo ese valor de pertenencia. Yo pertenezco a la iglesia de Dios, del Señor, del que dio la vida, al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios, a la institución divina que fue desde antes de la fundación del mundo, establecida por Dios, hermano, y que tanto le costó a Cristo. No fue fácil para él. Hermano, un costo muy alto. Cuando nosotros tenemos algo que nos costó bastante, de repente, ¿verdad? Un material, una marca de gran precio o un adorno, nosotros queremos y lo cuidamos y que nos toquen, porque eso vale mucho para nosotros. El teléfono, no me lo toque que me lo puede dañar, ¿verdad? O no toque eso. ¿Por qué? Porque lo valoramos y lo cuidamos. Es muy costoso, hay que cuidarlo. Hermano, ¿cuánto le costó la iglesia al Señor? ¿Cuánto, hermano? ¿Usted cree que ese costo vale la pena para que usted lo entienda? ¿Cuánto, verdad, usted valora ese costo que hizo el Señor? Dio su sangre, un valor muy grande para Dios, porque viendo que estábamos perdidos, mandó a su hijo. Qué valor tan grande, hermanos, por la iglesia local, para que nosotros le cantemos, lo pedimos, estemos dispuestos a ofrendar, a dar. ¿Cuánto vale para Dios usted? ¿O cuánto vale, en este caso ahora, yo para Dios? ¿O Dios para mí? ¿Cuánto vale para usted Dios? Hermano, fíjate que la iglesia, el Señor la considera su esposa. Su esposa. ¿Y cómo deberíamos de tratar a la esposa de Cristo? Hay que cuidarla. Hermano, y esto siempre estuvo en la mente de él, un pueblo para él. Él quiere una familia y para Dios no ha sido fácil ver su creación, hermano, que ha perdido la vergüenza. Ha perdido, ¿verdad?, su creación es malos hábitos, malas conductas, corrupción, degeneración, pecado. Hermano, ¿cuánto fue eso? Que sabe que a Dios le dolió el corazón, le dolió ver la situación del hombre, pero también se contenta de ver su congregación local. Dice allí en Génesis 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Cuando uno peca, cuando uno hace las cosas de Dios, al Señor le duele, le duele. ¿Y qué hizo, hermanos? También tiene misericordia y amor porque mandó a Cristo. Mandó a Cristo para salvar a la humanidad, sufrió por nosotros, salvó nuestras vidas y ahora queremos esforzarnos, que todo nos salga bien, que tengamos sentido de pertenencia, vamos a cuidar, ¿verdad?, a los hermanos, a esto, porque es muy importante el trabajo personal, hermano, razonando, un sentir íntimo. Yo siento mucho aprecio por la iglesia local, que sea esto lo que nosotros sentimos, que nuestros niños lo vean, nuestros jóvenes, nuestro prójimo, porque deben de ir edificándose en eso, hermano, porque Jesús sufrió mucho por eso. Entonces debemos darle un valor honorable. Por eso, el respeto, el comportamiento, la responsabilidad de nosotros. Y por eso debemos entender que tenemos que dejar todo lo pasado y nacer de nuevo. Como le dijo el Señor a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. Este era un hombre muy importante
de una sinagoga, de un grupo religioso, que supuestamente los grupos religiosos y las personas religiosas en el mundo las tienen en alta estima. Y cuando llegó Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo, que lo que estaba haciendo no servía. Entonces la idea, hermanos, es razonar, meditar, comprender que Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, participando, unidos en esa fe como parte del cuerpo de Cristo, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y así se inició la iglesia, hermanos. Allá en Hechos 2, 40 al 42. Allá se inició en Jerusalén, se bautizaron 3.000 personas y dice que muchas palabras les testificaba, les exhortaba a Pedro cuando él les predicó la primera vez: sean salvos de esta perversa generación. ¿Y qué hicieron ellos? Se bautizaron y se añadieron hasta el día 3.000 personas y perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan, en las oraciones. Hermanos, qué grandes ejemplos nos dejó. Y que el Espíritu Santo sabemos que inspiró a estas personas y lo tenemos escrito. Lo tenemos escrito y estamos creciendo, perfeccionándonos en santidad en la obra del Señor hasta que lleguemos a la unidad de la fe, a un cuerpo unido, integrado, formado, trabajando con esmero y dedicación. Efesios 4:16. Dice allí: todos los que formamos parte del cuerpo tenemos que venir, tenemos que preocuparnos por llegar a la hora, tenemos que preocuparnos porque todo salga bien, tenemos que preocuparnos por la santidad, porque otros lo sepan. Efesios 4:16. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, y después de que uno va creciendo, pasa el tiempo, y como cristiano, hermano, eso es maravilloso. Y si uno va a otro sitio y encuentra a otros hermanos, y si no encuentra a nadie, bueno, uno trabaja con 2 o 3, empieza a adorar a Dios, y eso le agrada al Señor. Vamos a ver un ejemplo en Hechos 18:7. Pablo fue un hombre que él perseguía a los cristianos. Él mató a muchos cristianos y estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Él los agarraba y los apresaba. Pero un día decidió seguir a Cristo, decidió cumplir con lo que decía la palabra de Dios. Decidió volver y reconocer que estaba haciendo lo malo. Y después que él se bautizó, estaba buscando una iglesia local, y fíjate lo que pasaba. Hechos 18:7. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. 18:8. Y Cristo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oían, creían y eran bautizados. Son ejemplos de personas, ¿verdad? ¿Cómo se establecieron entonces iglesias en casas también? Dice en Colosenses 4:15, por ejemplo: saludaos a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas, a la iglesia que está en su casa. Allí había una hermana que se llamaba ¿cómo? Ninfas. Aquí tenemos hermanos, ¿verdad? Como Felipe, tenemos hermanas como Zenaida. Bueno, tenemos entonces también personajes así como lo vemos allá en la Biblia. Dice en Colosenses 4:16: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hace también que se lea en la iglesia de la Odicenses, y que la de la Odisea la lean también vosotros, iglesias locales, familias que tenían un sitio, una localidad, una responsabilidad, tenían comunión con otras iglesias. Iglesias que participaban en lo mismo. En este momento, así como nosotros estamos adorando aquí, hay otras iglesias locales en otros sitios, en Miscucuy, en Chabasquén, en Bucaral, en Barquisimeto, en Barinas. Dice allí en Romanos 16:15: saluda también a la iglesia de su casa. Saluda a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo y en todas las partes. Primera de Pedro 5:13 dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. A Marcos os saludan. Iglesias comprometidas, entonces fieles funcionando, hermanos. ¿Y quién las estableció?
Cuando nosotros estamos obedeciendo y haciendo lo que Dios manda, ¿quién, hermano, nos convence de eso? De que tiene que ser de esa manera. Dios, porque cuando abrimos la palabra de Él, ¿quién nos está hablando cuando abrimos la Biblia? ¿Quién? Dios. Es el Señor entonces. Nosotros en el mundo, hermanos, hemos visto personas que triunfan. Hemos visto personas que se organizan, reyes. Reyes que le enseñan a sus hijos a comer, a hablar, a buenos modales, a respeto. Reyes que le enseñan a sus hijos cosas muy importantes para que se mantengan todo el tiempo. Hoy en día hay reyes. Y esos son gente especial, dicen que son de sangre azul. Y ellos aprenden a retirarse del pecado, a tener su esposa toda la vida, porque esa regla la impone la monarquía. Y la gente dentro de esa descendencia la obedece porque para ellos es conveniente. Y educan, en cierta manera, muy bien a sus hijos. Pero no buscan las cosas de Dios. Buenos modales, a comer, a relacionarse, a vestirse, a ser educados, a saber buenos modales, sentarse, bueno, y a hablar. Y eso se mantiene hasta hoy en día, hermano. Y desde el punto de vista material es bueno, pero hermano, mejor es lo celestial. Mejor es la propuesta del Señor, el Todopoderoso. Nos está diciendo, hermano, y Él lo planificó desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos entonces responsables acerca de esto. Todo funcionando para la salvación del alma. Todo funcionando para que cuando partamos de aquí, hermanos, de la iglesia local, ¿quién nos va a llevar a la presencia de Dios? ¿Quién? Dice que los ángeles. Los ángeles a las personas que están perseverando, como lo dice Lucas allí, en el rico y Lázaro, que buscaron a Lázaro, lo llevaron a la presencia de Dios. Hermanos, nosotros tenemos ciudadanía en los cielos. La gente se contenta cuando tiene ciudadanía de los países poderosos, pero nuestra ciudadanía es mejor, hermanos. Aquí somos peregrinos, extranjeros, integrados a una familia espiritual, fortaleciéndonos en la iglesia local, ¿verdad? Aquí, ¿quién pertenece a la iglesia local? Bueno, podemos decir que pertenece, ¿verdad? Miriam, Juanita, la hermana Dayana, Maribor, Seila, Olinda, Felipe, Zenaida, todos los hermanos, los que nosotros estamos aquí pertenecemos, Johnny, y todos los que quieran pertenecer, bienvenidos. Bienvenidos, hermanos. Todo discípulo del Señor debe de integrarse y trabajar en la iglesia del Señor. Yo quiero pertenecer, identificarme en la iglesia que habla de las cosas de Dios, que habla de los mandamientos de Dios. Hermano, eso protege, eso nos cuida y eso nos ayuda. Pertenecer al reino del Señor, al pueblo de Él. Siendo el rebaño del Señor, la Biblia dice que somos ¿qué? El rebaño, la grey. Hay que cuidarla, identificándonos en este caso como miembros, cooperando, hermanos, en la iglesia del Señor. Bueno, Pablo se convirtió en Damasco. Se reunía y predicaba allí en Damasco. Pero los judíos, cuando él se convirtió de nuevo, no les gustó y querían matarlo. Los hermanos lo ayudaron a escapar, Hechos 9, el 26 al 28. Y cuando él llegó a Jerusalén, fíjate lo que pasó, que este hombre había sido perseguidor de los cristianos. A veces hay hermanos o hermanas que se convierten en personas y hay congregaciones donde no los quieren recibir por su conducta, por su modo de ser. Eso le pasó a Pablo. Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, Pablo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Él quería, en este caso, formar parte de una congregación, porque él ya formaba parte de la Iglesia Universal, ya Dios lo había agregado, ya él era salvo, él había obedecido, pero ahora era necesario que participara de los mandamientos que el Señor mandaba en una iglesia local. Y él estaba buscando una iglesia, pero le tenían miedo. ¿Por qué? Porque él persiguió a cristianos. Al principio, pues, le tuvieron miedo, pero el 27, hermano, dice allí, entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor
el cual había hablado, y como en Damasco habían hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estando con ellos en Jerusalén, entraba y salía. Luego tomó parte como miembro en la iglesia de Jerusalén y se dio a conocer, se reunió con ellos. Y cumplió entonces con los mandamientos del Señor. Debemos ser ejemplos, reunirnos con la iglesia, hermanos. Allí le refirieron grandes cosas, dice Hechos 14:27, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces la idea es eso, hermanos. Nosotros debemos identificarnos y demostrar. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Participando, cooperando, que todo nos salga de la mejor manera, luchando, hermanos, luchando así como luchamos por la familia, luchando así como luchamos por nuestros seres queridos. Debemos entender que la familia del Señor es muy importante. Por eso es muy importante y necesario la reunión, y debemos demostrarlo, hermanos. Demostrarlo, entonces, con nuestro ejemplo. Y es muy importante entender lo que es el Evangelio para eso. Las buenas noticias. Porque las buenas noticias nos llevan ¿a qué? A identificarnos con la iglesia local. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Cristo bajó del cielo. Dios se hizo carne. Ese es evangelio, ¿verdad? Las buenas noticias. Evangelio significa buenas nuevas. El Señor se hizo carne y vino a salvar a la humanidad. No lo recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Porque les dijo la verdad. Y cuando se dice la verdad, a la gente no le gusta. Y muchos se van, no aceptan a Cristo, no lo quieren. No lo quieren porque el Señor quiere hacernos unas nuevas criaturas, que cambiemos para Él. Entonces, como no se acepta, al que se le acepta, el Señor le recibe, porque Él viene a predicar las buenas noticias. Él murió por eso, hermano. Porque era necesario pagar con su sangre delante de Dios. Él murió, pero Él resucitó, Él venció la muerte. Entonces es muy importante que entendamos que las cosas de esta vida, apegarnos a las cosas materiales, a nuestro modo de ser, no conlleva nada, porque nos vamos a perder. Porque el Señor resucitó y Él tiene poder sobre todo. Y eso es lo que nos enseña el Espíritu Santo. Él resucitó y nosotros entonces tenemos mandamientos, hermanos, de creer en el Señor, de obedecer, de bautizarnos para participar entonces en la iglesia local, y eso lo hicimos. Y será, en este caso, todo aquel que quiera bienvenido. Le recibiremos con los brazos abiertos, participando entonces en la iglesia del Señor. Hermanos, los frutos, la forma de que nosotros manifestamos nuestra vida, recibe la promesa de la vida eterna. La gloria, hermanos, siempre es para Dios. Y cada uno de nosotros se beneficia. Las bendiciones entonces vienen de parte de Dios para todo aquel que quiera participar en su iglesia local. Que Dios nos bendiga y nos ayude para seguir creciendo y edificando.